Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Qué bueno que estamos en otra entrevista más de Café con Pan. Aquí están las entrevistas políticas. Nosotros aquí en Canal 67 sabemos que estamos y viene una elección nacional general el próximo año, en febrero y en marzo. Entonces le damos la oportunidad a todos aquellos que están compitiendo de todos los partidos, para alcaldes, para diputados para la Asamblea Legislativa, diputados para el Parlacen y también a todos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, de todos los partidos. Así que todos están invitados aquí en Café con Pan, la entrevista política número 1 de El Salvador. Café con Pan saca 2 entrevistas al día, una la matutina de 7 a 8 a.m., de 7 a 8 de la mañana, y la del mediodía de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ya saben que nos pueden sintonizar en señal abierta, no tiene cable, no tiene internet, ponga su televisor, ponga el canal 67 y ahí nos va a sintonizar. Si usted tiene cable, ya sea Tigo y Claro, nos pueden buscar en ambos cables en el canal 67 y también transmitimos todas las entrevistas simultáneamente en nuestras páginas de Facebook Live, que nos puede buscar como STV Canal 67, y también en nuestra página de YouTube, que nos puede buscar también como STV Canal 67, donde también puede suscribirse con nosotros aquí en Canal 67 en el programa Café con Pan, el programa número 1 de entrevistas políticas. Este día nos visita nuevamente pues un personaje que con sus opiniones llega a mucha población, a muchos segmentos de la población, porque las opiniones de nuestro invitado que viene a continuación son bien acertadas y son bien realistas. Yo me refiero en este caso al candidato a diputado del Parlacen. Pues nos visita el coronel José Antonio Castillo de Arena. Bienvenido, coronel, a su casa, a Café con Pan. Aquí estamos en Canal 67 transmitiendo y pues es un gusto platicar nuevamente con usted. Cuéntame. Gracias, licenciado. Buenos días, y siempre pues es un enorme placer venir aquí a Café con Pan, donde hemos tenido una entrevista muy amena en la cual hemos hablado de los temas que son noticia en El Salvador, y que también hay algunos temas que son noticias en el mundo que hay que considerarlos. También, bueno, hablemos de los temas de las noticias de El Salvador. Pues en esta plenaria reciente parece que hubo un recorte de presupuesto en educación, en salud y en agricultura de parte de los diputados oficialistas para pasarlos, yo creo que para CAPRES. Pero ¿qué opina? ¿Qué opinión tiene de ese recorte de presupuestos tanto en educación como en salud como en agricultura, coronel? Bien, los movimientos presupuestarios no es el primero que se da. Se han venido dando en este gobierno, como también lo han habido en los gobiernos anteriores, movimientos a las asignaciones presupuestarias, vale decir, una vez el presupuesto se presenta y se aprueba en Asamblea Legislativa, puede ser modificado a través de una votación en la cual se reasignan parte de ese presupuesto para ser destinado a otra parte. En este caso, pues el día de ayer se reasignaron 108 millones de dólares, que es un recorte que se tiene muy importante, principalmente a educación. Son 60 millones, ¿verdad? 60 millones de dólares menos que va a tener educación. Y si a esto le ponemos que la ejecución del presupuesto o de la partida presupuestaria que tenía asignada a educación se había ejecutado quizá a un 40%, y con el recorte que se tiene, pues casi estamos terminando el año y vamos a hablar de que la proyección que planificó el gobierno en un momento determinado para poder llegar al área de educación con un presupuesto X, esa cantidad ni se ejecutó y ahora sufre un recorte presupuestario, y ahí tenemos que ser bien claros en algo. Al gobierno
le está haciendo falta dinero. O sea, cuando nosotros observamos que eliminan a ¿cómo se llama esta? La que eliminaron donde se creaban los jóvenes para Injuve. Okay. Y la otra, pues vemos que lo que pasó fue que el presupuesto pasó de un sector para otro, INSAFOR. Sí. Las capacitaciones. Capacitaciones de INSAFOR. INSAFOR e Injuve, ¿va? Sí, INSAFOR e Injuve, sí. Entonces vemos lo que hubo ahí fue una reorientación de las partidas presupuestarias que ya se tenían y que van para otro sector. Entonces nos preocupa y debe preocuparle al gobierno porque está casi por cerrar el año fiscal y terminando encuentra problemas para cumplir. Pero ahí se suponía y se rumoraba de que este recorte que están haciendo a estas carteras de Estado van para el evento de Miss Universo. ¿Es correcto eso? En un gobierno en el cual la información pública no es abierta porque no se sabe específicamente para qué cartera va a ser redistribuido, tampoco podemos nosotros aseverar alguna información si no tenemos alguna fuente que nos diga específicamente para dónde está reorientado esto, pero vientos que soplan hablan de que podría estarse financiando algún evento futuro y posiblemente pudiera ser que sea ese. Eso todavía no es un hecho, pero en la medida que el gobierno fuera más abierto a la transparencia de la información y que no existiese reserva por ningún tiempo, en esa medida pues tendríamos nosotros mayor certeza para hacer valoraciones de juicio y no quedarnos para nosotros en conjetura de hacia dónde está yendo ese dinero. Ok. Bueno, cambiando un poquitito de tema, ¿cómo ve la situación de nuestros hermanos guatemaltecos ahí en nuestro país vecino? Con ese cierre de fronteras, ¿en qué nos está afectando? Si es que nos está afectando, y cuál sería la posible solución nuestra, no de ellos que resuelvan sus problemas, pues, pero ¿cómo lo ve usted, coronel? Bien, Guatemala viene saliendo de un evento electoral en el cual hubo un candidato que resultó ganador, el que menos tenía chance, ¿va? Tenía oportunidad de ganar. El que las encuestas decían que ni siquiera aparecía dentro de los primeros 7 candidatos que pudieran. O sea que estamos hablando que las encuestas pueden equivocarse, coronel. Miren, una encuesta es una fotografía del momento, pero también puede ser manipulada. Okay. O sea, si vamos a preguntar cómo está la condición de vida de los salvadoreños, y lo preguntamos y hacemos una encuesta en Nuevo Cucatlán, y la hacemos en Escalón, el resultado va a ser completamente diferente si la hacemos en Mexicanos y Soyapango. O sea, una encuesta puede... y lo otro es el muestreo que tenga esta encuesta. Bueno, estamos hablando de que la mayoría de encuestas no han estado pasando de 1000 personas encuestadas de una forma aleatoria, en la cual el recurso que se ha utilizado ha sido o el medio electrónico o el teléfono, o sea, para hacer la encuesta. Okay. Entonces la encuesta, regresando al tema de Guatemala, es que muy probablemente estas encuestas no dieron ninguna oportunidad o no le dieron ninguna oportunidad al candidato que terminó siendo declarado vencedor, porque no aparecía en la encuesta del movimiento Semilla. ¿Cuál es la posición internacional con respecto a eso? O sea, ¿reconocen esas elecciones o las han señalado de fraudulentas? Bueno, de hecho, los Estados Unidos están dándole seguimiento muy de cerca a la situación en Guatemala, porque siempre Estados Unidos va a querer que se respete el resultado de las elecciones. Siempre en la medida que éstas hayan sido democráticas y hayan sido transparentes. Entonces, en el caso de Guatemala, donde ahí hay un enfrentamiento porque la población está pidiendo que se destituya a la fiscal y la fiscal ha secuestrado prácticamente toda la totalidad de lo que son
los resultados electorales que estaban dentro de las cajas y prácticamente están en este momento secuestradas en poder de la Fiscalía. Es aquí donde Guatemala está esperando, uno, que la Fiscalía determine que los resultados los ratifica declarando vencedor al candidato de Semilla, o que Fiscalía diga: aquí encontramos nosotros graves irregularidades que demuestran que lo que existió aquí es un fraude electoral. ¿Y a raíz de que la Fiscalía secuestró las cajas electorales? Bueno, en esto, esta elección de Guatemala fue muy compleja, en el sentido de que muchos de los candidatos, algunos fueron quedando en el camino porque no fueron admitidos, otros fueron separados también a medio camino, y al final surge el candidato de Semilla que sin tener mayor apoyo en las encuestas, sin ni siquiera aparecer en las encuestas, porque si hubiera sido por encuestas hubieran dicho que era el candidato que no tenía ninguna oportunidad de ganar. Y eso lo que nos debe dar a nosotros es una lección a que efectivamente en Guatemala lo que se dio fue un voto escondido. O sea, ante la luz de las encuestas de Guatemala aparecía una buena cantidad que no estaba diciendo por quién iba a votar. Y eso, al final, esa cantidad de personas que dijeron que no van a votar, sí tenían elector. Y el elector, al final, terminó siendo el candidato presidencial de Semilla. El ganador. Que es el ganador. Entonces... ¿Crees que esto se pueda repetir aquí en El Salvador? Bueno, en El Salvador nosotros tenemos como antecedente el último, donde la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia sí ya encuentra una cantidad de personas que dicen que no van a votar, que es muy superior ya incluso a la primera fuerza política que le da como ganador. ¿Y cree que ahí puede estar el voto escondido, ese famoso voto escondido que usted dice? Puede ser, porque cuando ya la encuesta de la Gavidia dijo que el 37% todavía no dice por quién va a votar, y la primera fuerza electoral que la encuesta le da el 35%, si esta fuerza se mueve, o sea, estamos hablando de la fuerza que dice que no va a votar, se mueve a cualquiera de los lados, puede determinar o un empate o una segunda vuelta en caso de ser efectivo en su totalidad. Pero eso lo van a determinar los salvadoreños allá en febrero del próximo año, ¿verdad? Sí, o al final es también el soberano el que tiene la decisión. También es de escuchar qué es lo que dicen las comunidades, la gente de las comunidades, cómo los están recibiendo a ustedes, cómo están recibiendo al oficialismo, cómo están recibiendo a todos los demás. Pero vamos al primer corte, coronel. Vamos a regresar, amigos televidentes. Estamos conversando con el coronel José Antonio Castillo, él es candidato a diputado del Parlacen del partido Arena. Vamos a tocar temas bien interesantes a continuación. Vamos a terminar de hablar de estas encuestas y de lo que puede afectarnos lo que está sucediendo en Guatemala al regresar de nuestra pauta comercial. Ya regresamos, amigos televidentes. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes, por estar siempre en sintonía de la entrevista política, la entrevista de Canal 67, aquí en Café con Pan. Aquí nosotros les presentamos a todos los que están aspirando a ser alcaldes, diputados, presidentes y vicepresidentes, para que ustedes los evalúen, para que ustedes hagan sus propios análisis y digan si lo vamos a apoyar, no lo vamos a apoyar. Bueno, estábamos hablando con el coronel José Antonio Castillo sobre la situación de las encuestas y sobre la situación de Guatemala. ¿Qué tanto nos está afectando a nosotros? Yo le hablaba de que si el fenómeno que se dio en Guatemala se podría repetir aquí en El Salvador. Coronel, cuéntenos. Iniciando por lo primero, resultado de las presiones sociales que han habido en Guatemala, en el cual se ha desbordado la población a tomarse las calles, a cerrar principales calles que tienen acceso a las fronteras con nuestro país, hemos tenido nosotros que durante aproximadamente 5 días no ingresó la verdura
la verdura, las frutas que tenía. Ya está ingresando. Ya está ingresando de Ok, una gracias a forma Dios. todavía no normalizada completamente, pero sí ya está ingresando, ¿verdad? Y eso nos lleva a que nos preguntemos, ¿qué pasó con un programa que se iba a impulsar en el año 2021? En el cual en ese programa se iba a sembrar cebolla, tomates y... ¿Quién ofreció ese programa? El presidente de la República ofreció ese programa, respaldado por 28 millones de dólares. Entonces, eso iba a... A son impulsar palabras... a impulsar la agricultura. Correcto, iba a suplir la canasta de lo que se necesita, de manera tal de que mucho, dijo él, de la verdura que venía de Guatemala o de Honduras y que estaba contaminada o envenenada, ya no iba a continuar entrando porque nosotros íbamos a tener una canasta abastecida. Ese programa no sabemos en qué pasó, si se sembró, porque era cebolla, era sembrar tomates y era abastecer prácticamente lo que ocupan los amas de casa, principalmente en la comida. Ahora, ¿cómo nos está afectando? Bueno, ahí nos está demostrando lo falibles que somos nosotros en nuestra economía, porque nosotros en nuestro país ya no producimos algo que le dé sustento a la seguridad alimenticia que debe tener los salvadoreños. Estamos hablando de que dependemos de los lácteos de Nicaragua, dependemos de todo el plátano, banano que viene de Honduras, y dependemos de las verduras que están viniendo de Guatemala, y en nuestro país pues la ganadería pues está languideciendo también. La producción agrícola para este año va a ser muy limitada en función de que fue afectada por una parte porque no hubo siembra ni de maíz ni de frijol, porque no se repartió en su debido momento. ¿Cree que eso va a generar una crisis alimentaria, coronel? Probablemente no, porque el gobierno lo va a poder suplir comprando maíz y comprando frijol a los países vecinos. Pero sí, lo que va a provocar es un encarecimiento inicialmente, ¿verdad? Mientras no se haya suplido toda la cosecha de esto. Bueno, pasemos a otro tema entonces. Con gusto. Hay un tema que sí está preocupando a la comunidad internacional. Es lo que sucedió recientemente en Israel. Yo he estado viendo unos videos ahí que son, de verdad yo pienso que son salvajes, ¿verdad? O sea, tener hincado a un montón de personas y ametrallarlos y dispararles por la espalda. Es increíble, eso es repudiable. Bueno, todas las muertes donde vengan son repudiables. Entonces, hablemos de ese conflicto de Israel con Hamás. Cuéntenos, ¿cómo lo ve usted en su análisis, coronel? Bueno, Israel está enfrentando en este momento otro conflicto más, en esta ocasión, a partir del 7 de octubre, que es la fecha en la cual Hamás ataca la parte sur de Israel, donde específicamente la franja de Gaza, ¿verdad? Nosotros sabemos de que ese es un territorio donde vive bastante población palestina que quedó repartida ahí, posteriormente que la otra parte de Palestina quedara en Cisjordania. Pero si nosotros nos remontamos, habría que darle pues alguna mirada también, no solo, ¿por qué? ¿Cómo? A la historia. A la historia. ¿Cómo es que llega este problema a convertirse como tal, que tiene en vilo al mundo? Porque puede, en la medida que este conflicto vaya escalando, podría ir involucrando a otras naciones musulmanas que pueden aventurarse a atacar a Israel. Estamos hablando de Irán, por ejemplo, y que esto pueda provocar una conflagración mundial finalmente. Bueno, todo nace cuando nosotros vemos la parte histórica y los cristianos, o sea, los cristianos, nosotros vemos cómo entendemos y conocemos la historia, cómo a partir de Noé surgen 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem vienen los semitas, y de ahí depende directamente Abraham, de la raza de Sem, depende Abraham, y a Abraham se le fue dada una promesa, y esa promesa es que él iba a ocupar la parte del centro de la tierra donde actualmente se ubica Israel, y que eso se le iba a dar en perpetuidad a él y a su descendencia.
Entonces cuando Abraham recibe esa promesa y se casa con Sara o se desposa a Sara, se junta con Sara, no existía el matrimonio así como institución jurídica como lo conocemos, ¿verdad? Pero desposa a Sara y él no tiene un hijo. Entonces al final Sara le termina diciendo que mira, aquí está la concubina, o sea la sirvienta Agar, y toma a Agar para que ella nos dé un hijo y entonces yo voy a sentir que estoy dándote un hijo a ti y estamos cumpliendo la promesa. O sea, ayudémosle a Dios para que cumpla la promesa que te hizo. Entonces, es de esa manera como Abraham entra con Agar y de esa unión nace Ismael. Sin embargo, la promesa no era para Ismael, la promesa es para Isaac. Y luego, tiempo después, sí viene el nacimiento del hijo de la promesa, que es Isaac, y entonces ya Sara vio con recelo a su concubina y pide que ella sea echada al desierto para que muera. Sin embargo, un ángel de Dios le dice a Agar que también Ismael va a tener descendencia y que va a ser una nación, pero no es la nación de la promesa, porque la nación de la promesa estaba enmarcada en un territorio determinado. De Isaac nace Jacob, y Jacob tiene 12 hijos que se constituyen en las 12 tribus de Israel. De estas 12 tribus de Israel destaca uno de los hijos que es José, quien es vendido por sus hermanos a Egipto, y estando en Egipto, él se convierte en la mano derecha del faraón. Después desciende todo Israel a Egipto, los hermanos, pero con el tiempo muere el faraón que estaba con José y esclavizan a los israelitas durante 400 años. En ese tiempo es levantado Moisés como el libertador de los esclavos. Moisés cumple la misión que le da Dios, que es liberar al pueblo judío del yugo egipcio y lo lleva nuevamente hacia la tierra prometida. Pero hay un punto bien importante. La tierra prometida, cuando Noé regresando a Noé, que tenía los 3 hijos, Noé tiró el reparto de tierras, lo tiró al azar. Digo, yo no voy a repartirle tierra aquí a nadie para beneficiar a ninguno. Entonces le vamos a dar rifado, que el que le toca a la suerte. Entonces Cam sacó el sector de Ur de los Caldeos al este. Jafet sacó otra parte y al que le tocó, a Sem, fue la tierra de Canaán. Pero previendo Noé que pudiera hacer que no cumplieran, les dijo, prometen ante Dios que esto van a cumplir. Y ellos dijeron, sí, bueno, si esto no se da así, entran en maldición. Pero cuando Cam iba a tomar su tierra, vio la tierra que era de Sem, que es la tierra de Canaán, y se quedó con esa tierra. Los hermanos le dijeron, no hagas tal cosa, porque vas a entrar en maldición. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya dentro de la descendencia de los hijos de Cam, estaba uno de los hijos que es Filisteo, el nombre. De ahí viene la palabra filisteo, que los filisteos que son los palestinos. La palabra filisteo es una adaptación latina que quiere decir palestino. Entonces, regresando a Moisés, cuando saca y va para la tierra prometida, encontró que ya en esa tierra que le había sido ofrecida a él, ahí habitaba el Geseo, el Jebuseo, el Amorreo, el Eteo, que eran todos los hijos de Cam, que se había ido a una tierra que no le correspondía, y ahí estaba el filisteo. Entonces, muere Moisés, termina la misión Josué, y quien es que conquista la tierra prometida, y ahí aproximadamente, allá llegando casi al año 1000, se forma lo que es el reino de Israel. Este reino de Israel estuvo muy destacado porque tuvo 3 reyes muy importantes. El primero fue el rey Saúl, el segundo fue el rey David y el tercero fue el rey Salomón. Saúl pierde su reinado en virtud de que se cae ante los ojos de Dios él, y es subido al trono David. Entonces ya para el año 925 se funda el templo. 925 antes de Cristo. Antes de Cristo. Se funda el primer templo. Entonces este templo es en el cual se iba a adorar a Dios y era considerado el lugar más sagrado de Israel.
porque ahí estaba, dentro de ese templo, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el en arca, el lugar, el arca de Noé. el arca de la proposición. Ese, el arca. El arca de la proposición. Ah, correcto. Entonces, en el lugar santo estaba un lugar donde el sacerdote entraba una vez cada año, y en el lugar santísimo es un lugar respetado únicamente para Dios, donde estaba el arca de la proposición, estaban los dos arcángeles vigilándose el uno al otro, y pues esa construcción se da. Para en ese momento ya Israel o el Eso rey... la hizo David. Eso lo construyó Salomón. Ah, Salomón. Porque Dios le dijo a David que sus manos estaban muy llenas de sangre, de tanta guerra que había peleado, y que no podía construirle el templo a él teniendo las manos llenas de sangre. Entonces, construye el templo Vamos Salomón. a quedar en esa construcción del templo de Salomón, porque esta es una historia muy bonita. Muchos de los televidentes van a estar encantados de estar escuchando esto que está explicando el coronel. Así que, amigos televidentes, ya saben, estamos conversando con el coronel José Antonio Castillo, candidato al Parlacen del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Ya volvemos, no nos cambien. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias, amigos televidentes. Estamos escuchando una lindísima historia muy cultural de parte del coronel José Antonio Castillo, porque queremos llegar, que estamos analizando de dónde proviene este conflicto de Hamas contra Israel, Israel contra Hamas y los palestinos. Así que escuchemos al coronel porque es bien interesante. Adelante, coronel, nos habíamos quedado en la construcción del templo. Sí, estábamos hablando de la construcción del templo, que tenía dos lugares específicos, uno que era el lugar santo y el otro que era el lugar santísimo, donde estaban los panes de la proposición y el arca de la alianza. Pero hay algo bien importante en esto, Alianza, sí. Que cuando muere el rey Salomón, después de haber construido el templo, las 12 tribus de Israel, que son las que venían desde Egipto, los hijos de Jacob, estas 12 tribus se rompe la unidad y se dividen en dos. En un lado quedaron 10 tribus que estaban en el reino de Israel, que quedó en el norte, que tenía capital en Samaria, y el otro quedó con las 2 tribus que quedaron en el sur, que constituyeron el reino de Judá, con capital en Jerusalén. O sea, estamos hablando de que estos son los hebreos. Hebreos únicamente era el nombre que se le da a las personas que habían cruzado el río Éufrates. Okay. En el caso de Abraham, recibe ese nombre porque él sí cruzó el río Éufrates, porque viniendo desde Ur de los Caldeos, hablamos de Ur de los Caldeos, ubicado prácticamente a un costado de Nínive, que es otra de las ciudades de lo que era el imperio mesopotámico, de lo que hoy en la actualidad es Irak. Okay. Establecido eso, entonces se dividen las 12 tribus de Israel, se dividen en dos y quedan 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro. Capital en Samaria y capital en Jerusalén. Entonces, ¿pero qué vemos después? Que en el año 760 el reino de Judá es conquistado por los asirios, y estas 10 tribus fueron llevadas y desaparecen y no se vuelven ya a mencionar. Más adelante, en el año 589, siempre antes de Cristo, Babilonia es conquistada y se destruye aquí, por primera vez se destruye Jerusalén, se destruye el templo. El que hizo Salomón. Sí, pero se lleva, se llevan a toda la élite intelectual, lo de mayor sabiduría de Israel es llevado, y ahí es donde fue llevado el profeta Daniel con Sadrach, Abednego y Mesac. ¿A dónde los llevaron? A Babilonia, a esclavitud. A ser esclavos. Sí, pero en el caso, en el caso de ellos no, eran porque pues. ellos estaban al servicio en ese momento de quienes mandaban en ese momento allí en Babilonia. Esto es la élite fue llevada y fueron exiliados durante 70 años. 70 años. Entonces,
Bueno, historia coronel, un paréntesis. O sea, antes la gente, el ser humano vivía hasta 1000 años. Bueno, el hombre que tiene un registro, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que más vivió es Matusalén, con 969 años. Y tanto vivían. No habían enfermedades. El día y la noche estaba determinado en el calendario para el año. ¿Cómo fue posible eso? O sea, Desconocemos cómo fue vivieron posible? tanto y cómo el hombre comenzó a vivir menos hoy. De que el año tenía 365 días. Sí. ¿Cómo lo calcularon? ¿Cómo fue eso? Ellos establecieron la duración del día, de la semana, del mes y del año. Y no hay. Y cierto que vivían 900 y tantos años. Sí, Es porque bastante. las pruebas, ¿cómo se llama? Que la historia de la Biblia Hoy el promedio, dice, muchos promedio dicen de vida de aquí en los salvadoreños, hombres. 70, 80. No, qué galán, hombre. Anda por los 65, 66 años. Ya vamos llegando. Sí. Entonces, bueno, pero si regresamos a esta La parte. mujer ¿verdad? dura más, la mujer salvadoreña dura mucho más. Se cuidan el hombre que se muere. Sí. Sí. Bueno, cuando nosotros regresamos ya al año 589 antes de Cristo, que estábamos hablando que fueron llevados, ¿verdad? La clase intelectual de Israel, ahí va el profeta Daniel, Sadrat, Mesat y Abednego, y para el año 521 antes de Cristo, Ciro el Grande de Persia conquista a Babilonia, y pues al conquistar Babilonia libera a los judíos que estaban en la cautividad, y estos regresan a Jerusalén, y es ahí donde se les permite construir de nuevo el templo. Qué bueno. Ahora viene ya la segunda construcción, el segundo templo de Jerusalén, que es el último. ¿Es el actual? No existe el templo. O sea, lo que existe ahorita, lo que Y en Israel. esa cúpula dorada que tiene, que no es No, el templo. eso no es templo, eso no es parte del templo de Jerusalén, eso es una construcción más posterior que ya tiene que ver con el Pero dominio. esa es la más con el famosa que dominio sale, musulmán. es la más famosa Lo que pasa de es que Tierra Santa. va. mucha gente confunde el Domo de la Roca Ajá. con la mezquita de Al-Aqsa con el templo de Jerusalén, y ambos, aunque están Pero ahí muy está el muro, próximos. ahí está el muro de los lamentos que lo usan los judíos. El muro de los lamentos es la parte exterior de la última pared que quedó del segundo templo. Bueno, pero continuemos, no nos revisemos. saltemos, lleguemos ahí poquito a poquito. Sí. Llegamos entonces al año 334 antes de Cristo, y ahí Alejandro el Magno conquista también Jerusalén, y al conquistar pues Jerusalén se da el establecimiento de los griegos sobre Jerusalén. Luego en el 323 ya prácticamente estamos hablando que muere Alejandro el Grande, y que entonces ahora ya quedan bajo poder de los Seleucidas. Más posteriormente la dinastía griega sigue gobernando una parte junto a los persas, Jerusalén. Llega Ptolomeo y también conquista Jerusalén, y es así como ya para el año 160 antes de Cristo se da una revolución muy importante, que es la revolución de los macabeos, porque aquí es donde se sacuden el dominio de Jerusalén por parte de los griegos. Y ya para el 60 antes de Cristo, Roma conquista Jerusalén. Y Un paréntesis, ¿cuántos años son antes de Cristo? De Adán y Eva. bueno, cálculo. No cálculo, sino que de acuerdo a lo que la historia. Yo he estado haciendo números ahí que usted está mencionando. hablando. Sí, lo que la parte teológica menciona, que va ahorita, estamos en el año 6000. 6000. Sí. O sea, fueron Después- 4000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo. Sí, estamos hablando de esa cantidad para completar las 70 semanas de Jerusalén, porque eso es el calendario de Israel, que es el que rige los eventos escatológicos que están por venir. Pero no nos vamos Bueno, a meter en bueno, eso. Bueno, entonces, sigamos. en el año 60 antes de Cristo se conquista Jerusalén por parte de los romanos. Ajá. Y ahí es donde Roma pone un pretor en ese lugar que se llamaba Judea. Ponen un pretor. Ahí es donde aparece Poncio Pilatos. Y luego El gobernador. ¿va? sí, era una especie de gobernador representante del César. Sí, del imperio. Del imperio.
Entonces tenemos que, en ese periodo es que aparece Jesucristo. No hemos tocado nada de lo que tiene que ver con todas las profecías que tenían que ver con el nacimiento de Jesús, que viene desde el libro de Isaías hasta que ya Jesús nace, pero le corresponde a él vivir en el periodo de la ocupación romana. Y son los romanos los que someten a Jesús al escrutinio de que digan o vive o muere. Y el pueblo dijo, crucifícale. Entonces, ese es el poder del pueblo. Güey. Ese fue el pueblo. El poder del pueblo. El pueblo manipulado por una clase religiosa que en ese momento imperaba. Pero bueno, cualquier coincidencia es pura siempre. Casualidad. ¿Va? Sí, no es pura casualidad, es la verdad. Entonces bueno, muere Jesús, y con la muerte de Jesucristo en el año 70 después de Cristo, Roma manda a Tito Flavio para que, destruya, conquiste y someta por la fuerza a Jerusalén y la destruya. Entonces, porque nunca los judíos siempre pudieron relacionarse casi con todos sus opresores, menos con los romanos. ¿Sí? Entonces, contra los romanos desataron una fiereza tal de lucha que se enfrentaron militarmente contra ellos. Quizás habían abusos de sí. Guerra, mataban por matar, etcétera, etcétera. Entonces Roma le ordena a Tito Flavio que conquiste Jerusalén y que la destruya y que incendie lo que queda del segundo templo de Jerusalén. ¿Quién estaba de César en ese momento? No recuerdo exactamente quién estaba de César. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.